Hola a todas, hola a todos, todes, bienvenides. ¿Cómo están? Hola Eduardo. Hola, hola. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hoy vamos a estar leyendo, vas a estar también compartiendo ahí comentarios sobre el segundo capítulo del libro La mirada interna, el mensaje de Silo, es este que está acá. Estamos haciendo esta serie de comentarios cada 15 días, los domingos, lo pueden ver en vivo por YouTube o también conectarse a las reuniones por Zoom. A través en el Zoom pueden hacer preguntas y también en un futuro en el YouTube para que podamos ir respondiendo, para ayudarnos también a nosotros a ir compartiendo, despejando como inquietudes y también profundizando por ahí en algunos puntos que no lo estemos haciendo. Sean pacientes, vamos a hacerlo a la medida de lo posible, compartir todas las preguntas que tengan. Algo también que queríamos comentar es que el canal de YouTube, para que no haya más anuncios mientras la gente reproduce el video, necesitamos que se suscriban, necesitamos llegar como mínimo a los 1000 suscriptores y también necesitamos tener muchas horas de ver el video. Así que los que puedan verlo entero, eso, para compartirlo a los amigos, compartirlo y ponerle me gusta, nos ayuda a no tener anuncios que realmente cuando uno está trabajando estos temas es un poco incómodo, que de repente salta un anuncio que no tiene nada que ver con lo que estamos conversando. Así que bueno, eso es un poco los anuncios previos. No sé, Eduardo, si me olvidé de algo, si algo más que nos falte comentar. No, yo creo que tienes buena memoria. Por ahora. Bueno, bien. Muchas personas me acercaron ahí sus agradecimientos por los relatos, por los comentarios. Bueno, ya por todo lo que estamos haciendo, eso también te lo quería contar. Gente, diferentes personas, gente que ya ha leído el libro antes, personas que no conocen el libro o que están empezando a leerlo. Así que está bueno que creo que nos están pidiendo más también que sigamos con esto. Muy bien, pues comenzamos cuando quieras. Bien. Bueno, este capítulo se llama Disposición para comprender. Es el segundo capítulo. Venimos de la meditación. Eh, si quieres arranco a leer, o no sé si querías contar algo del capítulo en general o arranco ya con el primer punto. Bueno, podemos comentar haciendo referencia al capítulo anterior, que era la meditación, y en donde se exponía cuál era el objetivo del libro y de este mensaje. No solamente el objetivo, sino también qué no era este mensaje y también cuál era el método, la metodología que se iba a llevar adelante, la de meditar en profundidad y por experiencia. Entonces, ese primer capítulo es una introducción y este segundo también forma parte de la introducción, pero referida a la actitud de la persona que se acerca. Así que, bueno, puedes comenzar el capítulo 2. Disposición para comprender. Sé cómo te sientes, porque a tu estado puedo experimentarlo, pero tú no sabes cómo se experimenta lo que digo. Por consiguiente, si te hablo con desinterés de aquello que hace feliz y libre al ser humano, vale la pena que intentes comprender. Bueno, aquí se comentan varias cosas importantes a tener en cuenta. Una es que el autor, Silo, eh, comprende el estado en el que está una persona que vive en el sinsentido, que tiene vacío, que tiene depresión, que tiene una situación que no tiene sentido en su vida.
Entonces, por un lado, él comprende esa situación porque la ha vivido. Sin embargo, también expresa que no se sabe, la otra persona no sabe cómo se experimenta lo que él dice. Es decir, él quiere expresar un mensaje y quiere que quede claro eso. Eh, por consiguiente, dice, si te hablo con desinterés, es decir, él no te quiere vender nada, no te quiere convencer, no quiere convertir, simplemente que te habla con desinterés. Además, no solamente te dice este tema, sino de aquello que hace feliz y libre al ser humano, es decir, no es poco, o sea, una cosa importante. Entonces te dice que vale la pena que intentes comprender, que lo intentes, no que lo consigas, pero por lo menos que lo intentes. Claro. Así que este primer parágrafo es importante como para ver la actitud que debe de tener la persona que se acerca o que quiere entender de qué se trata este mensaje. Claro. Hay Sí, sí, no, destaco eso que decías, ¿no? Como los indicadores para todos nosotros es como importante sentirnos felices y libres, ¿no? claro, Como que porque hay más importante. si supone que una persona no, porque si lo conociera, si es una persona que sabe, conoce el sentido de su vida, que está feliz y contento, no necesita este mensaje. O sea, Claro. porque, ¿para qué? Pero es justamente para una persona que está buscando, una persona que no sabe. Entonces, aquí se le ofrece una oportunidad y vea si es el camino o no, pero tendrá que seguir las instrucciones, por así decir, de uso de ese camino, de ese El mensaje. manual. Está bueno, está bueno. Hay un relato que ilustra este primer parágrafo que aproxima un poco a esa idea y es la historia de un hombre que vivía en un valle, estaba cubierto de nubes, solamente él conocía ese valle y las nieblas. Y desde niño le habían hablado de que había una montaña, esa montaña que él siempre veía la base, pero siempre llena de nubes, pero que en lo alto se veía el cielo, se veía el sol, se veían los ríos, desde allí había unos panoramas excelentes, pero eso es lo que siempre había escuchado. Entonces un día se decidió a acercarse a la montaña un poco más y se vio a un señor, un anciano que venía caminando y le dice, oye, ¿tú conoces esta montaña? Y dice, sí, yo vengo de arriba, vengo de la cima. Y le dice, ¿y es verdad todo esto lo que dicen? Dice, pues sí, es correcto esas cosas. Dice, ¿y cómo es? Y él lo volvía a explicar a este chico y le dijo, bueno, pero lo mejor que puedes hacer es subir tú y verificarlo. Así que el joven escuchó y subió y comprobó eh, que no solamente era el mundo como él lo conocía, sino que había otro punto de vista, otro lugar donde se podía cambiar la visión. Ujú. Así que mediante la experiencia se podía comprobar que esas cosas que había oído eran verdad. Claro, está buenísimo el relato. Eh, Estoy pensando ahí si queda algo más. Ahí están, nos hacen una pregunta que dice, ¿el sinsentido es algo que hay que resolver o es un lugar por el que hay que pasar? Ay, pero ese es el próximo capítulo. Ay. Sí, sí. Sí, yo entiendo que los amigos quieren conocer los resultados, cómo se llega al tema ese del sentido y cómo se Ujú. supera lo del sinsentido. Entonces vamos por partes, vamos capítulo por capítulo tratando de desmenuzar lo más posible el significado de lo que se nos trata de decir. Sí. Y claro, el tema del sinsentido es el primer día, el primer paso, es el comienzo del camino, en donde, ya lo veremos el próximo día, uno trata de
de revisar muchas de las cosas que cree. Pero claro, bueno, eso es un paso posterior. De momento estamos centrados en el tema de la actitud para comprender. sí. Bueno, seguimos. El punto 2 dice, no pienses que vas a comprender discutiendo conmigo. Si crees que contrariando esto tu entendimiento se aclara, puedes hacerlo, pero no es ese el camino que corresponde en este caso. Bueno, aquí no se rechaza la inteligencia ni la crítica a este mensaje, sino que se comenta que, dada esa actitud de escuchar, no se trata de empezar a discutir. Eh, pero si hay personas que quieren que, contrariando esto, discutiendo, se aclara, pueden hacerlo, pero lo que el autor recomienda es que no ese es el camino, o sea, no ese es el procedimiento más adecuado. Y puede estarse discutiendo mucho tiempo, de hecho discutimos muchas veces sobre muchos temas y no necesariamente de la discusión sale la luz, no necesariamente. Tal cual. Hay Y un te iba a relato, preguntar algo en relación a eso que decías también. El tema de como de la comprensión, ¿no? También, que no tiene que ver tanto con, sino que es algo más integral, ¿no? Como claro, claro, es mucho más profundo. tenías ahí un relato que... Sí, bueno, el relato es sobre el tema de que no pienses que se resuelven las cosas discutiendo, es porque había, dos hombres que discutían acerca de la miel y uno decía que era dulce y el otro decía que eso es imposible de saber. Así que estuvieron discutiendo si era dulce o no era dulce. Finalmente pasa una niña eh, y dice, ¿puedo probar? Y ella toma una cucharada y prueba. Y le pregunta a uno de ellos, ¿y bien? ¿Es dulce o no? Dice, sí, es dulce. ¿Y cómo lo demuestras? Y la niña se rió y dice, no puedo demostrarlo, pero te invito a que lo pruebes y me digas tú que, si es o no es dulce. Claro, tal cual. Es decir, que las cosas se entienden mediante la experiencia y no mediante la polémica, es lo que quiere decir. Sí, es un tema ahí como no, no meterse como en ese afán de discutir o saber que si uno se mete no va a ser que lo hace por Claro, otra cosa, no para un desarrollo espiritual, digamos, ¿no? claro, el tema del mensaje es un tema que tiene que ver con la experiencia. Entonces, ya en el primer capítulo se dice que este mensaje se obtiene por meditación y, y no por enseñanza o por leer libros, sino por experiencia propia. Así que, no se está refiriendo a que uno no tenga que pensar, que reflexionar, pero cierto tipo de experiencias no se pueden transferir, sino que es necesario experimentarlas. Si no, imagínate una persona que es ciega y tú le hablas del color azul. Ujú. ¿Cómo hace para saber cómo es el color azul? No. Tiene que haber un tipo de posibilidad de que pueda percibir, porque si sabes cómo es el color azul, se nos entendemos. Tú lo conoces, yo lo conozco, pero ya aquel que no lo conoce necesita conocerlo, necesita tener un tipo de información para entendernos. Sí, sí, qué importante volver bueno, para mí, ¿no? Volver a leer todo esto, porque Esto nos podría llevar a una conversación más profunda acerca de la intersubjetividad, es decir, la forma en la que los seres humanos se pueden comunicar. Pero bueno, seguramente que nos complicaría más el asunto. Es decir, nosotros no nos comunicamos por el lenguaje,
Nos comunicamos por experiencias comunes. Es decir, si yo veo el color azul y tú ves el color azul, decimos, esto es color azul. Pero si uno no ha visto el color azul, no hay modo de comunicarse. Bueno, Nunca lo había pensado, o sea, nunca había pensado en eso, está bueno verlo así. Estaba pensando más que nada en esto de decir, por más de que uno haya vivido algunas experiencias como espirituales y todo, qué importante volver a esto, porque la tendencia a irse a lo filosófico, que es re lindo, pero como a mí en lo personal siento que me aleja claro, porque de esa la, transformación verdadera, ¿no? la experiencia es la clave y el pensamiento es un tipo de experiencia, pero la experiencia es más amplia que el pensamiento. Entonces, cuando tú quieres describir una experiencia, digamos, utilizas una franja, una parte de tu capacidad para describirla, de tipo intelectual. Mientras que la experiencia incluye lo intelectual, incluye lo emotivo, incluye lo cenestésico, es mucho más amplia. Entonces, poder, eh, digamos, explicar una experiencia, puedes describirla, pero no la puedes transmitir. Pero sí puedes facilitar el acceso para que la otra persona tenga esa experiencia. Y entonces vamos a poder conversar en igualdad de condiciones. Hay un montón de preguntas, pero ya me las voy a callar para más adelante. ¿Sigo? Por favor. El punto 3 dice, si me preguntas cuál es la actitud que conviene, te diré que es la de meditar en profundidad y sin apuro lo que te explico aquí. Bueno, se insiste en cuál es la metodología de uso de este mensaje, cómo se aplica. Entonces, la actitud que conviene es la de meditar en profundidad y sin apuro, no hay prisa. Es decir, a veces uno quiere resolver las cosas rápidamente, muy exitista, y dice, yo quiero resultados. Quiero apretar una tecla y que funcione. Y esto necesita un proceso, necesita tiempo, necesita sedimentación, comprensión e integrar los propios contenidos, la propia memoria. Entonces, uno a veces no relaciona sus propias experiencias vitales, su biografía. Entonces, meditar en profundidad significa no simplemente fijar la vista en un punto, no, significa relacionar experiencias, significa relacionar datos de memoria, eh, establecer nuevas relaciones y caer en cuenta de que uno puede acceder a experiencias profundas y a veces no había caído en cuenta que eso es posible, porque está en una situación de gran confusión. Entonces hay que meditar en profundidad y sin apuro, lo que se va a explicar capítulo por capítulo. Está buenísimo. Como, claro, lo que relacionas de las relaciones, lo que decís de las relaciones también que uno va haciendo. Hay un relato, siempre hablando de historia, relatos, cuentos, leyendas, que son a veces muy ilustrativos y que se han utilizado en distintas culturas y en distintos momentos de la historia. Y resulta que muchas veces son esos relatos y esas historias los que la gente se acuerda. Y de ahí salen como una especie de enseñanzas que están ahí en ese relato. En este caso, sobre la actitud que conviene y de meditar en profundidad, es el lago inmóvil. Había un discípulo, pidió a su maestro que le mostrara la verdad. Y el maestro le llevó a un lago que estaba agitado por el viento y le dice, ¿qué ves? Dice, pues veo solamente olas movidas por el viento. Así que esperaron hasta el anochecer y el viento cesó y el agua quedó calma, quedó inmóvil como un espejo.
Entonces el maestro le pregunta, ¿qué ves? Dice, pues veo el fondo. Y el maestro le dice, la verdad siempre estuvo allí. Lo que faltaba era quietud para poder verlo. Es decir, la comprensión profunda requiere calma, observación y requiere tiempo. O sea, no se puede uno apresurar. Así que necesita uno madurar. Es como las frutas maduras, no te las comes cuando están verdes. Necesita tiempo, un proceso. Bueno, ese es el comentario. Qué importante, sí. Sí, veo esta es la que más yo me siento, que, que uno cuando cuando tiene un problema, o cuando ya quiere ya, ¿no? Que se resuelva ya. Sí, además en esta sociedad tan exitista de todo, del triunfo y de subir por la escala del prestigio, uno quiere resultados. Si no hay Ujú. resultados, no funciona. Es la cultura del usar y tirar, o sea, no necesita uno tiempo, necesita proceso. Sí, sí. Bueno, sigo. Sigue. Si replicas que tienes cosas más urgentes en que ocuparte, responderé que siendo tu deseo dormir o morir, no haré nada para oponerme. Bueno, esta frase es como fuerte, como dura. Si replicas que tienes cosas más urgentes en que ocuparte, responderé que siendo tu deseo dormir o morir, no haré nada para oponerme. Lo que se comenta es que no se puede imponer un modelo, no se puede imponer un mensaje. Se tiene que dar opción. Y las Mm. personas pueden ser que están ocupadas y tienen otras cosas que hacer más importantes. Entonces lo que quiere decir el autor es que muy bien, haga sus cosas, pero si a esto le interesa, entonces tiene que seguir una pauta, ¿no? No, pero si uno dice, no, es que tengo otras cosas más importantes. De hecho, hay mucha gente que está de acuerdo, por ejemplo, con todo lo que decimos, pero no Mm. se mueve a hacerlo. Es decir, es un acuerdo intelectual, pero su cuerpo, su vida, no va en esa dirección. Así Mm. que tú puedes hablar con mucha gente y te dicen, mira, yo es que tengo que otros temas, tengo que ocuparme de mi familia, tengo que ocuparme del trabajo, tengo que ir de viaje, tengo que leer Muy bien, hay muchos Sí. intereses, muchas ocupaciones, pero este Mismo en tema, ese quererlo ya también hay algo de eso, ¿viste? Como de quererlo que ya, quiero ya sí, resolver este problema para después ir por todo. claro. Así que por eso dice, de un modo tal vez un poco alegórico, eh, si deseas dormir o morir, es decir, si es tu elección, no voy a oponerme, porque esto no se impone. Es un tema de estar de acuerdo. Y en ese sentido uno tiene que ver hasta qué punto a uno le interesa seguir adelante con la práctica. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Y entonces entre la teoría y la práctica hay un gran trecho. Entonces, si uno lo quiere poner en práctica es una cosa. Si solamente quiere escuchar la teoría, pero luego quiere ir en otra dirección, no hay inconveniente. Cada uno, digamos, teóricamente opta. En realidad, las circunstancias, las climas y las tensiones optan por uno. Pero Sí. bueno, Es sería un poco duro, pero también es verdadero, ¿no? exacto. Sí, sí. Hay un cuento también, si quieres, Sí, queremos. en la idea de los cuentos, un comerciante y un sabio. Ujú. Eh, un comerciante oyó hablar de un sabio que enseñaba la felicidad. Entonces dice, bueno, eso me interesa, voy a visitarlo. Pero cuando estaba ya en la puerta, pensó, dice, ahora realmente no tengo tiempo, debo de ganar dinero y cuando vuelva, cuando resuelva el asunto del económico, vuelvo. Así que pasaron años y volvió siendo rico. Llegó a la puerta y dijo, pero
ahora tengo que ocuparme de las propiedades, tengo que a ver si me han dado los réditos de mis cuentas. Así que se fue otra vez y pasaron los años. Regresó nuevamente, ya habiendo resuelto todas esas cosas, y, y al llegar se encontró con que el sabio había muerto, pero sobre la puerta había una frase que decía, aquello para lo que encuentras tiempo es precisamente aquello que gobierna tu vida. Es decir, que nadie puede obligarte a buscar el sentido de la vida cuando uno decide no hacerlo. Así que uno decide en qué momento o en qué momento no. Y a este señor tenía tantas cosas que hacer que cuando fue ya se le había ido el sabio. Pero se le quedó el rótulo para que comprendiera cómo era su situación. Tremendo, pero sí, pero es muy cierto. Sí, sí, que eso, no hay muchas palabras, ¿no? Como decir, está muy claro. Ahí Nicole decía que le parece que el uso de la palabra deseo es fuerte, porque ¿quién desea morir? Que quien desea Comen- morir. claro, Eh, Creo que es un modo metafórico de explicar eh, eso de si es tu deseo dormir o morir. Es decir, si tú quieres, por ejemplo, este señor, este comerciante, tenía otras cosas que hacer. Entonces, tenía por un lado que buscar la felicidad, o por lo menos había oído hablar de eso, y por otro lado tenía su interés en ganar dinero, en atender sus propiedades. Entonces, si tu interés es buscar las propiedades o tener dinero, no hay problema, vuelva otro día. Pero si tu interés es buscar la felicidad, el sentido de la vida, entonces tendrás que dejar un tiempo y decidir cuándo es el momento adecuado. claro, bueno, teniendo en cuenta lo que decía el capítulo anterior, ¿no? También que no se pone lo terreno a lo eterno, que no es un rechazo del cuerpo, que no es la idea de él. Como, Exacto. claro, tampoco, no, Sí, aislarse e irse a una cueva, no está proponiendo eso, o sí, pero claro, en el capítulo anterior se decía eh, cuál era el objetivo, convertir el sinsentido en sentido. Y se decía qué cosa no era. No era, no era por ejemplo, decía, aquí hay alegría y amor al cuerpo, a la naturaleza, a la humanidad y al espíritu. Es decir, explica qué es. Y decía lo que no es decir, se reniega de los sacrificios, del sentimiento de culpa, de las amenazas de ultratumba, y se explicaba que no se opone lo terreno a lo eterno, sino que se habla de la revelación interior a la que llega todo aquel que cuidadosamente medita en humilde búsqueda. ujú. Así que, pero claro, uno decide si quiere seguir ese camino o quiere usar otro camino. Sí pareciera como una charla muy personal con uno mismo, muy íntimo de decir, bueno, voy a dar un intento, sí. Sigo. Sigue. Dice, no argumentes tampoco que te desagrada mi modo de presentar las cosas, porque eso no dices de la cáscara cuando te agrada el fruto. Claro, lo que explica aquí, según lo entiendo, que es que la forma no es esencial. La idea es el fruto, el fondo, cuál es el tema, no el modo en el que aparece. Así que creo que explica exactamente eso, que una enseñanza muchas veces verdadera lleva envuelta palabras en las que a uno le parecen imperfectas, dada su situación actual. Entonces, claro, uno le gustaría escuchar lo que a uno le gusta, no otro tipo de cosas. Así que creo que se refiere a eso. Como siempre te comento que este es un punto de vista, es una libre interpretación del mensaje de Silo. Así que
Eso siempre debería estar copresente. Claro, sí. Sí, pienso que el modo de explicar, claro, de presentar las cosas. Hay un relato eh, que ilustra también este parágrafo. No argumentes que te desagrada el modo de presentar las cosas. Y es el relato del fruto extraño. Mm, Había un viajero que llega a una isla donde crecen frutos con cáscaras rugosas y oscuras. A mí me pasó también. Llegué a un lugar en la China que había frutos muy grandes, pero muy rugosos, muy duros, espinosos. Entonces el viajero lo rechazó inmediatamente, lo que me pasó también a mí. Eh, y además parecía como podrido. Entonces, en el cuento, el anciano abrió uno, lo mostró la pulpa dulce que había, perfumada, mm. probó un poco eh, y se dio cuenta que era el mejor fruto que había comido jamás. Y entonces le dice, ¿y por qué me dijiste que no era tan bueno? Y dice, porque estaba mirando la cáscara. Entonces, a veces las apariencias engañan y el contenido puede ser muy valioso, pero a veces uno se queda en lo superficial. También pasa eso con la relación con las personas, que a veces uno se queda en la cáscara, se queda en la superficie, en cierto tipo de formas de vestir o de géstica que uno no está acostumbrado y no sabe ver mucho más allá de la piel. Así que se pierde la profundidad de otras personas. Qué importante para uno acercarse al sentido, ¿no? Porque sí, eso me pasa mucho en la comunidad del mensaje también. Uno conoce a alguien y después como que uno conoce a la gente en profundidad y decís, wow, que una persona que por ahí parece que no te va a aportar nada o que decís que no tenemos nada que ver, y después uno descubre que la Claro. profundidad que hay en ese vínculo, en esa... Sí, ya eso se puede llamar prejuicios, es decir, juicios por anticipado. Entonces uno va a un sitio y con tantos prejuicios, todos son críticas a ese modo. Que si este va vestido así, que si no va vestido, que qué peinado tiene. O sea, todo muy externo. Entonces Claro. uno a veces no sabe ver más allá de la moda, de, de las imágenes que venden en el mercado. Mm, sí, voy con el 6. A ver, ay, por ahí se discrimina, dicen los amigos en el chat. El último punto dice, expongo del modo que me parece conveniente, no del modo que fuera deseable para quienes aspiran a cosas alejadas de la verdad interior. Bueno, afirma aquí que él es independiente a la hora de explicarlo. No va a estar limitando su forma de expresar el mensaje al gusto de la gente, sino lo expresa del modo que a él le parece más adecuado. Así que, ¿y por qué? Pues porque es el modo adecuado para tener esa experiencia interior que él propone. Él conoce el resultado y conoce el método. Así que lo expone y lo propone de un modo claro, con palabras que corresponden para comprender esas experiencias. Hay un relato Bien, eh, para explicar este parágrafo, es el escultor y el rey. Había un rey que encarga una estatua a un escultor y cuando está terminada le pide modificar el rostro porque resulta que no agradaba a los nobles. Entonces la modifica
Y dice, no, no, pero es que ahora no agrada a los sacerdotes. Entonces el escultor se negó. ¿Por qué no quieres cambiarla? Dice, porque entonces no es la figura que yo veo en el mármol, sino es la suma de opiniones. Así que el escultor terminó su trabajo y su visión. Muchos lo criticaron, otros lo admiraron, pero siglos después la escultura seguía en pie. Así que expresar una verdad profunda no tiene por qué estar acomodada continuamente a los gustos de los demás, sino que mostrar lo que comentaba, un, un método, un camino para poder llegar a lo que se propone. Y el que lo conoce el camino te lo puede mostrar. Así que creo que eso es lo que dice ese parágrafo 6. Buenísimo el relato también. Muy bueno. Es como, ahí Mike también había hecho un comentario que me parece que tiene que ver también con algo que venía pensando, que dice que eso le pasa con el mensaje, era sobre un punto anterior, ¿no? Sobre lo que hace feliz y libre al ser humano. Como que la gente que no tuvo la experiencia con, por ahí del mensaje, él le cuesta como hablar de eso, comenta en el comentario. Claro. Y Bueno, yo cuando conocí, por ejemplo, este libro, eh, y vi que se trataba de experiencias, dije, bueno, yo esto no sé de qué está hablando. Me parece interesante, pero no sé realmente esto qué significa. Así que dije, bueno, vamos a seguir las instrucciones, como el manual de instrucciones de un electrodoméstico. Bueno, pues yo digo, voy a seguir el manual de uso. Así que si me dicen que tengo que meditar en profundidad, voy a hacerlo. Y sin apuro, y voy a ir siguiendo capítulo por capítulo las cosas que se me recomiendan porque realmente me interesa eso del sentido de la vida. Entonces no simplemente es una curiosidad intelectual, es una necesidad vital, que es diferente. Y en mi caso, dada la situación de vacío interno, de sinsentido que tenía, para mí era muy importante existencialmente buscar una experiencia que me diera sentido, no teorías, no creencias, porque yo venía de una tradición religiosa, pero claro, con muchas creencias, con muchos dogmas. Y claro, no daban respuesta a mis búsquedas, a mis inquietudes. Y llegaba un momento en que mi desarrollo se paralizaba. ¿En qué? En ese tipo de imágenes, de creencias, de costumbres. Así que yo quería profundizar por experiencia y no por modas o por cosas que otros dijeran. Quería verificar por mi propia experiencia. Y bueno, empecé a seguir eh, siguiendo las instrucciones de estos capítulos introductorios, tanto el primero como el segundo capítulo, que son introductorios. Todavía no hemos entrado en el camino. El camino comienza en el día uno, que es el próximo capítulo, que es el sinsentido. Ahí arranca el camino para la búsqueda del sentido. Pero antes hay que pasar por las cosas que no tienen sentido, para no confundirse. qué bueno, y qué aplicado, Eduardo, que fuiste siguiendo. Muchos recibimos el libro y bueno, ahí quedó un tiempo. Pero no, pero está bueno lo que decís eso de que viste ahí como más metódicamente también. Yo a mí me llegó mucho después, como de tener el libro, como querer un par de vueltas después, como querer, a ver cómo es que lo dice directamente, ¿no? Como, y Sí, ahora lo vuelvo a leer y siento que como que define un estilo ya desde acá, ¿no? Como ah. si, Esto es una especie de relato como de un viajero que va a emprender un camino. Y lo que estamos haciendo es preparar las alforjas, preparar todo para iniciar el camino. ¿Qué actitud tengo? ¿Qué alimentos llevo para el camino? ¿Dónde voy a estar? En fin, voy a iniciar un camino. Entonces, el próximo día es el día primero. Así que os invito a continuar este camino, este proceso,
hacia la búsqueda del sentido, la búsqueda de experiencias que tienen sentido trascendental en mi vida. Sí, sí, está muy bueno. No sé si hay alguna pregunta más o ahora si alguno quiere preguntar algo más o si hay algo más que comentar, Eduardo. Me parece que yo ya me voy con un montón de preguntas, pero que está bueno también que queden un poco ahí, ¿no? Como siento eso. Si está referido al primero o segundo capítulo, me parece bien. Si no, es anticipar cosas, además de que como se propone una experiencia, habría que ir siguiendo estas explicaciones o estos comentarios con las propias experiencias, porque no se trata simplemente de una curiosidad intelectual, de ir escuchando los comentarios, sino de meter el cuerpo, meterse uno mismo en una experiencia, para observar cómo procesa en uno y, y llegar a saber si la miel es dulce o no. No, no decir es dulce, no es dulce, ¿cómo lo demuestras? Y patatín, patatán. No, pruebe la miel y me dice si le gusta o no le gusta. Ahí, el método Silo. Bueno, amigos, entonces me parece que por acá, hasta acá estamos bien. Eh, Les agradecemos un montón. Gracias, Eduardo. La verdad que está muy bueno. Eh, Ahí estaba leyendo un comentario más. Bueno, pero quedarán para el próximo capítulo. Las próximas. Y bueno, gracias a todos. No olviden suscribirse al canal, compartirlo con más personas que pueda interesarle. Y bueno, y gracias, Eduardo, también por esta invitación a meternos, a acompañarnos, a meternos en esta experiencia. Y bueno, y se viene entonces el próximo capítulo que es el Sin Sentido, el número 3. Y nos vemos la próxima en 15 días, a la misma hora, el mismo canal. Muchas gracias a todos. Gracias. Saludos. Saludos, abrazo.